Hola queridos alumnos, espero se encuentren muy bien. Por acá el profe James en un nuevo tutorial. Hoy día les voy a enseñar a cómo utilizar el software tan conocido y famoso en el área de neumática e hidráulica que se conoce como Festo Fluid Sim. Ya, bueno, aquí podemos ver nuestro software Festo Fluid Sim. Es un software bastante fácil de poder trabajar. Podemos trabajar tanto sistemas neumáticos, hidráulicos y también algunos sistemas que son más electrónicos. Nosotros lo vamos a trabajar en lo que es sistemas neumáticos, que es nuestra unidad que nosotros vamos a ir revisando durante el semestre. ¿Ya? Lo que tenemos que tener claro es que podemos realizar diferentes circuitos que nos van a servir en este caso para poder realizar algún trabajo en particular con este software bastante utilizado en la industria tanto mecánica o electromecánica como podemos definirlo. Ya tenemos que tomar en cuenta que la hidráulica es un elemento que se trabaja en conjunto desde varias especialidades. Ya podemos también conocer lo que son electroneumáticas, donde en base a un PLC, que es un controlador lógico programable, se pueden generar diferentes movimientos en forma automática. ¿Ya? Yo siempre les pongo a ustedes, chiquillos, el ejemplo de las micros, de las puertas de las micros que se abren y se cierran gracias a los sistemas neumáticos que se generan dentro de un bus. Entonces nosotros tenemos que aprovechar esos sistemas neumáticos para poder trabajarlos, para poder conocerlos y obviamente poder realizar diferentes simulaciones. Lamentablemente este tema de la pandemia nos tiene un poco encerrados en nuestra casa sin poder trabajar en forma práctica, entonces lo importante es poder aprovechar estos software que nos hacen de alguna manera u otra entender cómo es la metodología de trabajo del software de FluidSim para hidráulica y para neumática. En este caso lo vamos a utilizar netamente para lo que es neumática, ¿ya? Así que podemos ver ahí la pantalla, que es bastante amigable. Si nos damos cuenta, es una pantalla que se divide en dos, una pantalla para lo que es trabajo y la otra pantalla para lo que es todo lo que era la simbología que nosotros vamos a ir viendo. La simbología, según lo que habíamos conversado, bueno, se subió al PowerPoint que se les envió hace unas semanas atrás a Classroom, donde aparecen los símbolos más comunes que ustedes como alumnos deberían conocer y obviamente los ejercicios más comunes que ustedes también deberían tener en consideración para poder trabajar. Hoy día vamos a conocer cómo realizar dos ejercicios que son bastante simples y que son bastante fáciles de poder trabajar y que obviamente van a ser nuestras primeras actividades dentro de lo que es nuestro software Festo Fluid Sim. Vamos a minimizar un poco la pantalla que tenemos acá para poder mostrar estos dos ejercicios que yo hice y los preparé con antelación para poder trabajar con ellos. Obviamente los vamos a ir separando y haciendo uno por uno para poder obviamente entenderlos, ¿ya? Lo que vemos acá, en esta parte que está aquí, es un cilindro de simple efecto donde yo tengo el mouse. El cilindro de simple efecto consta en la interior, muchos me lo dijeron cuando tuvimos clase, esos cerritos que se ven hacia arriba y hacia abajo, consta de un resorte. ¿Qué es lo que hace este resorte? Hace que el cilindro vuelva a su posición inicial después de que trabajó ya un tiempo determinado. Nosotros sabemos que el cilindro de simple efecto tiene solo una entrada de aire y a su vez esa entrada después se transforma en salida de aire. Al contrario del cilindro de doble efecto que podemos ver acá, ya que está marcado, el cilindro de doble efecto consta de una entrada al inicio y otra entrada al final del cilindro. Cada una de estas entradas va a influir para el paso del aire tanto de entrada como de salida, ya obviamente dependiendo de la función que va a cumplir cada una de estas válvulas. Al cilindro de simple efecto, si nosotros le damos un play para poder determinar en este caso cómo funciona, podemos determinarlo de la siguiente manera. Lo que nosotros vemos acá donde yo tengo la mano es lo que corresponde a nuestra fuente de alimentación, ya en este caso nuestro aire, ya la fuente de alimentación que nos va a determinar cuál es el aire que va a ir llegando. ¿La podemos regular? Sí, la podemos regular. Tenemos que poner en este caso un software o tenemos que poner, perdón, una simbología de regulador. En este caso yo no la puse, no la quise colocar, lo traté de hacer lo más fácil, lo más básico posible para que ustedes pudieran entenderlo, ¿ya? Entonces aquí puse mi fuente de alimentación y la repartí en dos.
para que no poner dos fuentes de alimentaciones, puse una y en esta la repartí para dos válvulas que van a estar aquí. Según lo que conversamos en clase, las válvulas se dividen en vías y posiciones. ¿Ya? Estas vías, como nosotros lo sabemos, son las vías donde pasa el aire desde un punto hacia otro, y las posiciones son los cuadraditos que nosotros podemos ver en el dibujo o en la simbología que se genera en las válvulas. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros podemos determinar que aquí en este circuito vamos a encontrar dos válvulas, una válvula de 3 vías y 2 posiciones y una válvula de 5 vías y 2 posiciones. ¿Cómo determinamos eso? Vamos primero que todo a hacer un zoom para poder ver la válvula 3 vías y 2 posiciones. Según lo que nosotros conversamos, la válvula de 3 vías y 2 posiciones va a constar, como su nombre lo dice, de 3 y 2. Las 3 vías van a ser los pasos del aire que va a tener esta válvula. La primera va a corresponder a esta inicial, que va a corresponder a el paso inicial del aire. La 2, la salida de esta, ya, que obviamente están bloqueadas porque al principio están normalmente cerradas. ¿Qué quiere decir esto? Que el aire no pasa a menos que se active con un pulsador o con un botón. Y la última va a ser una salida de retorno, en este caso, que es un escape de aire que va a ser directo hacia la atmósfera. Ya no va a tener ninguna ciencia, y ese escape de aire directo hacia la atmósfera va a ser siempre dimensionado por un triángulo invertido, como podemos verlo acá. Siempre va a ser dimensionado con eso. Ya todo el aire que va a estar en nuestro cilindro que ya trabajó siempre va a salir por esa posición. ¿Ya? Y obviamente al momento de activarse este cilindro, lo que hace, y como lo vamos a ver aquí en la imagen, cuando se activa, hace el paso del aire por la entrada 1 y 2, ¿ya? Y activa el cilindro que vamos a ver un poquito más arriba. Cuando soltamos el cilindro con el mouse, este vuelve a su posición inicial y todo el aire que llenó el cilindro en la parte superior sale por la salida número 3, que en este caso es el escape de aire hacia la atmósfera. ¿Ya? Vamos a hacer un poco menos de zoom para que podamos ver cómo funciona el ejercicio del cilindro de simple efecto. Hacemos menos zoom, vamos a moverlo un poco, ahí está, y vamos a ver cómo funciona. Presionamos el pulsador, vemos y mantenemos presionado el pulsador porque este es un selector que no tiene un enclavamiento, que lo vamos a explicar en el ejercicio número 2, ¿ya? Lo mantenemos presionado con el mouse en este caso y vemos que el cilindro sale completo. Cuando nosotros vemos el cilindro en este caso, podemos determinar que esta parte del cilindro está llena de aire, por lo tanto el cilindro sale, pero cuando yo suelto en este caso el pulsador, el cilindro vuelve a su posición inicial y todo el aire que estaba dentro del cilindro se expulsa por la fuerza o la contracción que tiene el resorte dentro de este cilindro, ¿ya? Ese cilindro en este caso, nosotros sabemos que cuando tenemos un resorte y nosotros comprimimos este resorte, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa cuando yo suelto este resorte? Este resorte vuelve a su posición de reposo, su posición inicial se podría decir, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, el cilindro lo que hace, en este caso el resorte se podría decir, vuelve a su posición inicial y todo el aire que estaba dentro del cilindro sale, pero sale por la salida número 3. Toma esta posición y sale por acá, ¿ya? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que tomar en cuenta dentro de estos circuitos? Lo primero que todo es que tenemos que tomar en cuenta es que tiene dos puntos importantes que tenemos que ir editando. Cuando yo quiero editar una válvula en el software Festo Fluid Sim, es simplemente presionando un doble clic en cada una de las válvulas, ¿ya? Siempre las válvulas van a tener un retorno por muelle. Generalmente en los circuitos básicos con los cuales nosotros vamos a trabajar va a tener un retorno por muelle. ¿A qué se refiere con esto? Que cuando yo desactivo la válvula, este retorno hace que la válvula vuelva a su posición inicial, ¿ya? No el pulsador así. El pulsador lo que hace es desactivar el paso del aire, pero no desactiva que la válvula vuelva a su posición inicial. Si yo eliminase el retorno por muelle, la válvula va a quedar en la posición en la cual se activó, pero va a dejar de funcionar, ¿ya? A eso se refiere. Por lo tanto, activo el retorno por muelle en el accionamiento derecho de la válvula, y además en el accionamiento izquierdo de la válvula el esfuerzo que va a hacer ella va a ser mediante un pulsador que se conoce o se ve como la simbología lo indica,
ahí. Y tenemos diferentes simbologías. Ustedes en su guía pueden ver la simbología que tienen con respecto a lo que es accionamientos y van a ver los diferentes pulsadores que van a tener. Y obviamente pueden ir haciendo las pruebas. Yo aquí en el segundo ejercicio hice un accionamiento completamente distinto que lo vamos a explicar después de otra manera. ¿Ya? Con eso ya tenemos para poder explicar en este caso lo que es el esfuerzo y el retorno por muelle de la válvula 3.2. Además, en esta válvula vamos a constar y vamos a avisar que este punto importante va a tener el cierre de la conexión como un triángulo invertido, que es lo que vemos ahí. Y ese triángulo invertido simplemente, como ya fue explicado, es netamente el escape de aire que va a tener directamente la válvula hacia la atmósfera. ¿Ya? Por esos puntos va a salir el aire cuando yo quiero decir, ya, de esta válvula deja de funcionar. ¿Por dónde sale el aire? Va a salir por ahí se va a salir, ya, para que lo tengan claro. Y siempre va a estar por esas conexiones donde podemos ver que las flechitas, se podría decir, van en sentido de arriba hacia abajo, se podría decir, ya, para que lo tengan ahí bien claro con respecto a eso. Entonces ahí podemos ver y volvemos presionando el símbolo de iniciar, en este caso la simulación, donde presionamos que la válvula en este caso se está moviendo, ¿ya? Vamos al ejercicio 2. El ejercicio 2 es completamente distinto al ejercicio 1, pero aún así es simple el ejemplo. Después podemos ir agregando más cositas, pero lo importante es, primero que todo, hacer estos dos circuitos que son los más simples de trabajar. Vamos a hacer primero que todo y vamos a explicar las diferencias que hay y que ya lo conocimos, los vamos a volver a repetir, entre el cilindro de simple efecto y el cilindro de doble efecto. Repetimos con anterioridad, el cilindro de simple efecto consta de una entrada de aire, ya, que también funciona como salida de aire, y además consta de un resorte que lo que hace es volver a su posición inicial al cilindro, ya. El cilindro de doble efecto consta de dos entradas de aire, una que está al inicio y una que está al final, como se ve aquí en la imagen, ya, una que está al inicio y la otra que está al final, y cada una de ellas son entradas y salidas de aire. Por ahí entra y sale aire, fluye aire desde un punto hacia otro, ¿ya? Consta también, generalmente estos cilindros de doble efecto trabajan con válvulas o válvulas que son de 5 vías y 2 posiciones. ¿Por qué son de 5 vías y 2 posiciones? Porque hay 2 vías directamente que van a salir aire dentro de este punto. ¿A qué me explico esto? Más o menos, para que lo entiendan. Si yo activo esta válvula 5.2, lo que hace el aire siempre va a tener una salida de aire hacia un lado o hacia el otro, pero no va a salir por los dos y tampoco va a dejar de salir por los dos. Siempre va a tener un movimiento, por eso se le dice 5 vías y 2 posiciones. Sale aire por aquí, una posición, sale aire por aquí, otra posición, ¿ya? A eso se refiere, para que lo tengan claro. Al contrario, por ejemplo, de la 3.2, donde podemos decir que en una vía sale aire y en la otra no sale. Esas son las posiciones que tiene esta válvula. La 5.2 es así, sale por aquí o sale por allá, para que lo tengan ahí bien clarito, ese punto importante, ¿ya? Y 5 vías que vamos a ir definiéndolas cada una. La primera vía corresponde a la entrada de aire que viene desde nuestra fuente de alimentación, ¿ya? La segunda vía corresponde a la entrada de aire que viene de nuestra fuente de alimentación y llega a la primera entrada al cilindro, ¿ya? La tercera vía es el retorno, que en este caso es la salida de aire hacia la atmósfera o el escape de aire, ¿ya? Que obviamente va a tener el triángulo invertido, que ya lo explicamos con anterioridad. La cuarta entrada va a corresponder a la nuevamente pasada de aire que va a tener desde el inicio de aquí hasta acá. Si se dan cuenta, la 2 y la 4 trabajan completamente invertidas entre sí. Son completamente diferentes entre sí. Una entra y la otra sale. Pero cuando hacemos el cambio, una sale y la otra entra. Y así sucesivamente van cambiando. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer que por un lado salga el aire y por el otro entre. Y después viceversa, por el otro que salga y por este que entre. Para que vayan entendiendo. Y la quinta salida de aire también va a corresponder a la salida hacia la atmósfera, que también está designada con un triángulo invertido. Si le hacemos un zoom a la válvula 5.2, nos vamos a dar cuenta de esos detalles que podemos encontrar ahí. Ahí está determinada la válvula 5.2, ¿ya?
primera entrada, segunda, tercera entrada, cuarta entrada y quinta entrada, ¿ya? Al igual que la válvula 3.2 consta de un retorno por muelle, que en este caso es el resorte para que la válvula vuelva a su posición inicial, pero también consta de un pulsador. Y si se dan cuenta, el pulsador tiene una característica especial. Esa característica especial la quise poner adrede al ejercicio porque también tenemos que tomar en cuenta esto. Cuando nosotros trabajamos con pulsadores, si yo por ejemplo tengo aquí en mi mano un pulsador y yo lo que necesito es presionar, ¿ya? Yo mantengo presionado y esto va a funcionar, que fue lo que pasó con el ejercicio número 1 de la válvula 3.2, ¿ya? Pero al contrario de ese ejercicio, yo lo que hago con esa simbología es simplemente presionar y soltar. Eso se conoce como enclavamiento, ¿ya? El enclavamiento en este caso, ¿qué es lo que hace? Yo presiono el botón y mantengo esa presión durante un tiempo determinado hasta que yo lo estime conveniente, ¿ya? Cuando yo vuelvo a presionar el botón, desenclavo la válvula y la válvula vuelve a su posición inicial. Aquí, ¿cómo lo vamos a determinar y cómo lo vamos a saber, obviamente, en el ejercicio? Simplemente determinando cuando yo presione en el ¿cómo se llama? En el pulsador con enclavamiento, voy a presionar y voy a soltar el mouse. Así va a ser de simple. No va a tener ninguna ciencia. En la práctica, obviamente, es presionar el botón y soltar, ¿ya? Al contrario del otro, que es presionar, mantenerlo presionado para que funcione y soltar, ¿ya? Ojo con eso. Vamos a hacer el ejercicio para que lo puedan ver y obviamente entiendan cómo funciona. Vamos a hacer un zoom completo. Presionamos iniciar. Ya sabemos que funciona presionando el mouse sin tener que, o sea, obviamente manteniendo el botón presionado. Pero por ejemplo, yo presiono solamente una vez el mouse sin soltarlo. Si se dan cuenta, puedo mover el mouse a cualquier parte. No tengo presionado ningún mouse. No tengo presionado nada. Y ahí comienzo con el famoso enclavamiento. Veamos cómo se va moviendo el aire en este circuito. Vamos a ver que se vea completo, ¿ya? Suelto el enclavamiento. Vamos viendo que el aire viene por la entrada número 1, llega por la 2 y ya hay aire en nuestro circuito. Ya hay aire en nuestro cilindro, en la parte interna, ¿ya? Voy a hacer un ejemplo súper básico para que se hagan una idea. Yo, por ejemplo, voy a borrar la línea que tengo acá y voy a borrar la línea que tengo acá. Y lo que voy a intercambiar estas líneas para que vean que cuando yo doy iniciar, el cilindro automáticamente va a partir hacia el otro lado. Sabemos que el aire llega directamente por la válvula por la entrada número 2. Por lo tanto, voy a poner esa entrada en esta posición. Y la 4 la voy a poner en esa posición, ¿ya? ¿Se ve algo engorroso? Sí, se ve algo engorroso. Vamos a tratar de hacerlo de otra manera, una forma que sea un poco más entendible para nuestra vista, porque eso también es súper importante que se entienda. No, parece que no se puede. Ahí puede ser. Ahí sí. Ahí sí se dan cuenta, queda un poquito más desordenado, pero se podría decir que se entiende un poco más la posición. Entonces, cuando yo le doy iniciar, automáticamente, por mi experiencia, el cilindro va a salir en forma automática. Veamos si es verdad. Salió en forma automática. ¿Por qué? Porque el aire viene por esta posición, la entrada 1 no tiene un bloqueo, pasa directamente por la salida 2, llena esto que se va moviendo por acá y llena el cilindro, ¿ya? De aire, ¿ya? Sin ni siquiera haber presionado un pulsador, sin ni siquiera haber presionado nada, el cilindro ya tiene aire en su interior, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo quiero presionar el botón o el pulsador con enclavamiento, lo que hace es cambiar automáticamente la posición. Y todo el aire que había entrado por la entrada número 2, automáticamente cuando el cilindro se devuelve, sale por esta vía, ¿ya? Llega a esta vía y sale por la que ya conocemos como triángulo invertido hacia la atmósfera, ¿ya? Así trabaja. ¿Cómo editamos eso? Para que lo tengan claro. Al igual que el ejercicio número 1, doble clic en la válvula, ponemos en el esfuerzo y buscamos la simbología, en este caso que es el pulsador con enclavamiento, que es como una W con una rayita en una de las V, se podría decir.
es una rayita que se ve ahí. Esto habla netamente del enclavamiento. Y mantenemos nuevamente el retorno por muelle para que la válvula vuelva a su posición inicial. Estos son los dos ejercicios que vamos a realizar. Espero que no tengan ninguna complicación con hacerlos, ¿ya? Así que, sigamos. Bueno, chiquillos, espero que les haya gustado este pequeño video de cómo funciona el software. La tarea ahora es poder realizar en este caso los ejercicios que están propuestos en el video para poder ser evaluados y obviamente después presentar un ejercicio o una imagen que yo les pueda mostrar y ustedes sean capaces de poder realizar ese ejercicio en sus computadores y en sus propias casas. Ante cualquier duda siempre pregúntenme, no tengo ningún problema en responderles y nos estamos viendo en otro video tutorial. Chao pescado.